Hola, hola, buen día. Buenos días, licenciado. Buen día, licenciado. ¿Hay alguien que no escucha? Buenos días, Licen. Buen día, buen día. Licenciada. ¿Hay alguien que no escucha? Señor Huawei Kun U29 debe ser su primera clase. Hola, hola, señor Huawei Kun. González Yapur Andrea, también debe ser su primera clase.
Recalco, supongo que señora Andrea González Yapur debe ser su primera clase. ¿Me escucha? Bien, en el grupo ustedes han debido observar, ¿cierto?, que ya se ha creado la clase de Classroom. Su registro también está determinado en el entendido de que lo hagan a través del apellido paterno, materno y los nombres. O si tienen un solo nombre, no hay problema, ¿cierto? Tienen que hacerlo en ese orden. Y respetando las normas de ortografía. Me refiero a que tienen que hacer, yo voy a cambiarlo aquí en el caso mío. Si ustedes observan, está Flores Molina Leónidas. Esto para el Classroom. Se debe estar registrado de esa manera, así con minúsculas. Estoy respetando, pero el hecho de que el nombre debe estar siempre con mayúscula, porque es un nombre propio. Eso nos enseñan desde escuela. En este sistema, ya les he dicho de que pueden hacerlo de esta forma con una fotografía o estar en vivo y en directo, pero en el caso de que no puedan colocar o no quieran colocar su fotografía, que es lo más acertado que se puede decir, entonces tienen que hacerlo de esa forma. Y su fotografía, hemos dicho, tiene que ser la formal, de lo contrario no es aceptable. Esas son las normas que hemos determinado. Ahora, observo que hay muchas personas, la señorita Cubanina, Espada Vilca Daniel, González Andrea Yapur, no sé si será ella o será su hermanita, si es casada con su bebecito, ¿cierto? A ver, ¿cuál sería la medida que vayamos a adoptar para que las cosas sean llevaderas de mejor manera? Opiniones.
Señorita Chambi Flores Claudia. ¿Qué opinión le merece? Hola, hola, ¿me escucha? Señorita Chambi Flores Claudia. Parece que no está en clases, ¿no? Señorita Chambi Flores Claudia, ¿me escucha o no? Hola, hola. Señorita Cuba Nina Silvia Anaí. Hola, hola, ¿me están escuchando? ¿Alguien me está escuchando o es que estoy hablando solamente? Sí, Licen, se escucha. Sí, Se licenciado. escucha, Licen. Nina Silvia Anaí, estoy preguntándole por un mínimo de educación responda. Licenciado, buen día. ¿En qué hemos quedado? Sí, licenciado, le voy a cambiar, es que no sé el sistema. La foto así. Porque después no tengo foto. Le voy a cambiar, licenciado. ¿Qué cosa va a cambiar? La foto, después está los datos. ¿Cuándo va a cambiar? Ahorita mismo voy a sacar el sistema. A ver, queremos ver. Sí. Espada Vilca Daniel. ¿Cómo está, licenciado? La fotografía que hemos dicho que tiene que colocar es la que se ha inscrito con la universidad, para no estar buscando cuál es la mejor foto que tiene. Lo mismo con González y Apura Andrea. Sí, listo, licenciado. Yo voy a estar cambiando al terminar la clase, licenciado. Bueno, entonces lo voy a admitir al terminar la clase. Hasta luego. No, licenciado, no. Ahorita voy a cambiar entonces, licen. Señorita Coronado, Abigail Karen. Licenciado, buen día. Buen día. Sí, me voy a salir de clase y me puede volver a aceptar para cambiar la foto. No, ya no lo voy a aceptar más. Dice, no puedo cambiar mediante mi celular. Entonces nos vemos la próxima clase. Ya, Lisa, voy a cambiar, voy a intentar. Señorita González y Apura Andrea o señora, está con su bebé, son sus hermanitos, es usted. Licenciado, buen día. En un momentito lo estoy cambiando ya, Licen. Por favor. Shirley Alejo Salazar. A ver, ¿por qué estoy haciendo esto? Hemos hablado de planificación a corto plazo. Y hemos dicho en planificación a corto plazo que las instalaciones y los elementos deben permanecer fijas e inmutables. ¿Cierto? Ahora, este proceso que estoy realizando, ¿qué tiempo está llevando en poder enmendarlo? Posiblemente aquí el tiempo no sea muy importante, son 5 o 10 minutos nada más. Pero si ustedes esto llevan a una empresa en la que se está elaborando algún producto,
no es simplemente el hecho de que la máquina no funcione, sino que todos los factores de producción se van a alterar en lo que es la planificación, tipo de producción, ¿cierto? Capacidad de producción, las necesidades comerciales. Entonces, ¿qué va a ocurrir si en este momento cambiamos de normas? Si les digo en este momento, ya, vamos a cambiar en el entendido de que hay gente que no entiende y coloca la fotografía que mejor le parezca. ¿Qué llegaría a ocurrir? Su opinión, señorita Shirley Alejo Salazar. Retirarlo de las clases. ¿Perdón? Buenos días, Licen. Bien. Podría ser de retirarles de las clases ya que no respetan las normas. Sí, pero en el conjunto de la administración de la clase, ¿qué llegaría a ser? ¿Cómo lo consideraríamos? Licenciado, sería un incumplimiento. Un incumplimiento. Pero ¿cómo afectaría ese incumplimiento a la administración de la clase de producción 2, grupo 1 en este caso? Si no me equivoco, tendría que ser a la formalidad del grupo como tal. A ver qué dice Cádiz Vargas Adriana. Licen, buen día. Sí, yo pienso que deberíamos todos acatar a todo lo que estamos quedando en clases. ¿Cómo usted reaccionaría si les digo que en este momento vamos a cambiar la modalidad? No, muy bien, pues licen, si estamos quedando en una cosa y cambiarlo ya sería, no sería formal. No sería adecuado, ¿cierto? Sí, dicen. Porque imagínense eso, vayan a una empresa. ¿Qué va a ocurrir? Va a haber molestia fundamentalmente en los clientes. O sea, los que van a hacer uso de nuestros servicios. Ahí viene, fíjense, una cosa tan pequeñita que aparentemente no le tomemos importancia, es planificar no solamente desde el punto de vista de la empresa, sino también considerando a los clientes. Hay gente que evidentemente está cumpliendo y hay gente que no está cumpliendo. La gente que no está cumpliendo, no hay ningún problema para ellos, sobre todo si lo cambiamos cada rato. Pero el 80% de la gente está cumpliendo. No cambiando el rato que nosotros veamos conveniente las normas, ¿cierto? Y en este caso la forma de presentación. Y solo estamos hablando de la forma de presentación. Yo he tenido estos días una experiencia, ¿cierto?, que ha molestado a muchos clientes. Resulta que hasta la anterior semana había disposición de una oficina, por decir, en la zona A. Y al día siguiente vamos y estaba dispuesto de diferente manera.
En vez de estar en la zona A, estaba en la zona B. Y 2 o 3 clientes estábamos esperando a que nos atiendan en la zona A. Ni siquiera han tenido la iniciativa de decir, bueno, señores, esta oficina de la zona A está en la zona B. Molestia general en los clientes. Y consultado con el cliente interno, en este caso, que es el trabajador. No, aquí así siempre es el rato que quieren lo cambian. No sé qué criterio tendrán, qué solicitudes harán. Entonces, fíjense, ese cambio ha generado un problema de, bueno, en este caso simplemente de protestas para el cliente externo y el cliente interno. Si esto ocurre permanentemente, entonces conlleva a un malestar. Y consecuentemente lo que va a ocurrir es que el cliente se vaya a la competencia. Y si se va a la competencia, lo que hacemos es perder las ventas. Y perder las ventas no es solamente el hecho de que se trasunte en dinero, sino también en la reputación de la empresa. Como en este caso, por ejemplo, si yo no tomo ninguna medida, ¿qué va a ocurrir? Van a seguir haciendo lo mismo, Lisa. Van a seguir haciendo lo mismo y por tanto la gente ya no va a creer en el licenciado Flores, ¿cierto? Entonces, este pequeño tema que lo he llevado como ejemplo, imagínense si se hace en una empresa de producción, donde hay factores de producción que van a intervenir. Esos factores de producción están relacionados con el servicio que se da al cliente. Y no solamente el cliente externo, sino también el cliente interno. Esto ya afecta al proceso de producción. Por eso es que decimos que la característica fundamental de la producción a corto plazo es que los elementos y las instalaciones deben permanecer fijas e inmutables. Obviamente que existe el tema de la posibilidad de cambio, sí, porque en la planificación nos dicen que debe haber flexibilización. En la planificación nos dicen que debemos estar acorde a los cambios en la oferta y la demanda, por ejemplo. Pero eso se presenta cuando hay una emergencia o una situación en la que realmente debemos realizar ese trabajo, con la finalidad de cumplir los objetivos, porque planificación es eso, cumplir objetivos. Lo otro va a significar simplemente entrar en un proceso de una administración empírica. Cambiamos de acuerdo a la situación que se presenta. ¿Qué es una forma de administración? Sí. Pero no está basado en la ciencia, está basado simplemente en hechos, en experiencias. Está basado no en comprobaciones, no en metodología. Por eso decimos que el éxito de un proceso, de un sistema de administración, y particularmente de un sistema de producción, está basado en la realización de un buen plan. Y los cambios que vayamos a asumir, obviamente, son toma de decisiones.
¿cierto? Entonces, lo que nos enseña la administración es a cumplir con lo que estamos haciendo y con lo que... Bien. Continuando entonces con lo que estábamos hablando, bien, antes hemos hablado de la planificación a corto plazo, los elementos de la planificación, tipo de producción, necesidades comerciales, capacidad de producción. Entonces, tenemos que considerar todos estos elementos sin que esto signifique que sean los únicos. Son los más importantes que estamos considerando desde el punto de vista de la producción. ¿Cierto? Desde el punto de vista de lo que significa ya la empresa como tal, seguramente van a considerar otros factores también. Pero esto está orientado a la producción. En la planificación a mediano plazo. En la planificación a mediano plazo, en un sistema de producción, el horizonte en el ámbito temporal se considera hasta 3 años. No estamos diciendo que debe ser 3 años, hasta 3 años. También debemos considerar que, en este caso, se refiere a los elementos, se consideran los mismos que se estudian en la planificación a corto plazo, con la característica de que la información que se desarrolla no es con la misma rigurosidad que se tiene como incertidumbre. ¿Y qué decimos? Su característica principal es que las instalaciones permanecen constantes y los elementos pueden variar. ¿Listo? Por ejemplo, en el campo educativo de la universidad, lo que nos cambian cada año es el tema de lo que es los docentes. Puede cambiar, ¿cierto? Porque hay una norma que dice que un docente, si no ha entrado con un examen, con un concurso de méritos, examen de competencia, solo se le puede contratar por 2 años. ¿Por qué? Porque las normas legales determinan que un tercer contrato significa ya ser personal de planta y por tanto no se le puede retirar. Así no hayan entrado con un concurso de métodos y examen de competencia. Entonces pueden cambiar. ¿No? Pero las instalaciones van a permanecer fijas. No pueden estar moviéndonos de un ambiente a otro ambiente o de un edificio a otro edificio. En nuestro caso particular, no compramos celulares cada semestre, ¿cierto? Salvo que lo hayamos perdido o lo hayamos arruinado. Mínimo compramos para 4 años, 5 años. En la empresa, entonces, las instalaciones, si hablamos de mediano plazo, es que deben permanecer fijas y los elementos pueden cambiar. También se consideran entonces todos los que hemos señalado. Es decir, hablamos de tipo de producción, necesidades comerciales y capacidad de producción. No con la misma rigurosidad así, porque la información que vamos a tener tiene mayor incertidumbre.
De aquí a 2 años sabemos lo que va a pasar en el mundo con respecto a la pandemia. No, ¿cierto? Seguimos estudiando, los expertos en este tema siguen estudiando. Pero si agarramos el tema de la pandemia como tal, en el corto plazo sí ya sabemos con relativa certeza qué es lo que va a ocurrir en el mes de septiembre, octubre, porque se nos viene la 4ª ola. Y con la variante Delta. ¿A qué nos lleva eso? A que debemos planificar adecuadamente los sistemas de bioseguridad. Licenciado, ¿Sí? en estos casos puede pasar algo repentino. Eso también, ¿cómo se podría planificar, licenciada? No, no. Si es que pasara algo repentino, eso implica de que no hemos analizado lo que están siendo considerados en este caso del tema del coronavirus. O sea, no estamos tomando en cuenta el tipo de producción, no estamos considerando la capacidad de producción, no estamos considerando las necesidades comerciales. ¿Cómo podemos introducir en este caso en estos elementos? Por ejemplo, en el tema de vacunación. Sí, en el tema de vacunación ha habido también muchos percances, ya que ha faltado y hasta incluso el mismo SEDES ha retirado de varios centros hospitalarios la vacuna Sputnik sin ninguna explicación hasta que han llegado más vacunas. Hasta eso la población ha empezado a quejarse de la atención de las mismas instituciones médicas. Ahí nuestros expertos en salud tienen que considerar precisamente esos factores, ¿cierto? En este caso, la adquisición de materia prima, y llamamos los inventarios en términos generales. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Cierto? Son cosas imprevisibles en el tema de que la Sputnik V no iba a llegar en la cantidad correspondiente para la segunda dosis. Luego han hecho los trámites correspondientes. ¿Qué han hecho? Han tomado decisiones respecto a la necesidad de que tienen que ir y ha llegado. Y están cumpliendo ahora. ¿Cierto? Entonces, han tomado decisiones frente a ese cambio posible frente a ese cambio que se ha presentado del proveedor, en este caso. Exacto. También en Argentina ha habido también más o menos un problema para la adquisición para la segunda dosis de Sputnik, ya que no tenían una presupuestación para la segunda dosis. Ya que como, si no me equivoco, el dólar es inestable allá en Argentina, cada rato está cambiando, entonces creo que también la presupuestación del Estado no ha sido conveniente para la compra de segunda dosis. Bien, entonces, pero esos factores en el corto plazo se conocen, ¿cierto? En teoría nosotros conocemos esa información. Por la política monetaria que se tiene en el país, tenemos certeza de que por lo menos con este gobierno, el tipo de cambio con respecto al dólar va a permanecer en la misma política que estaba manejando. En cambio, en la Argentina no ocurre eso. Pero ellos conocen precisamente cuál es su situación.
El año pasado, el 2019, a partir de noviembre, y concretamente el 2020, los primeros meses, había una incertidumbre total, por ejemplo, respecto al cambio de moneda. ¿Cierto? Entonces, esa información precisamente en el corto plazo es de certeza, de mayor certeza, no certeza completa, de mayor certeza que nos va a permitir manejar adecuadamente las políticas empresariales. Y en este caso en el sistema de producción. Entonces vamos a repercutir en necesidades comerciales, en capacidad de producción, en tipo de producción. Tenemos que conocer eso, ¿cierto? Para llegar a la mayor cantidad de población que ha hecho el gobierno ahora, o todas las instituciones de salud, hacer las brigadas casa por casa. Finalidad de que la población esté vacunada en un gran porcentaje. Los expertos dicen que deben vacunarse un 80%. Ahí vamos a llegar a disminuir, no vamos a eliminar la posibilidad de que nuestra gente o la población en general pueda contagiarse. Y lo cierto es que nos dicen, pese a ser vacunados con las 2 dosis, ¿qué nos dicen? Que debemos cumplir con las normas de bioseguridad elementales. ¿Cuáles son esas? Las 3 M, ¿no es cierto? Los metros, que son las distancias que debemos tener de persona a persona. La mascarilla. Y las manos. Lavarse constantemente las manos. Pero el lavarse las manos constantemente no es simplemente decirlo, ¿cierto? Hay una serie de acciones que hay que seguir. Cuando sales a la calle, regresas a la calle, no tienes que tocarte los ojos, no tienes que tocarte la nariz, no tienes que tocarte la boca. Primero lávate. Esos son los procesos que se siguen. En la empresa ocurre lo mismo, solo con mayor rigurosidad, con un tema más científico, una planificación escrita y lo que llamamos en producción el proceso y la hoja de ruta. Y tenemos que ver nuestra capacidad, sí, tenemos que ver, ¿cierto? Cuando a los expertos les han preguntado ¿por qué no pueden llevar al área rural el SPUN? ¿Qué es lo que han respondido? ¿Se han enterado? ¿Alguien tiene alguna idea? Que es parte de la producción. Señorita Coronado, vas a Abigail. ¿Por qué la SPUNI B no han llevado y tratan de no llevar al área rural? Señorita Coronado, Abigail, Karen. Así que no está en clases, ¿no? Señorita. Señorita Coronado, ¿está en clases? No está. Cádiz, Vargas, Adriana. No, Licen, la verdad no estoy muy bien informada. Bien. Por lo menos por ¿cierto? No es obligatorio estar informado. Pero en este caso sí es una recomendación importante para tomar alguna opinión respecto a estos temas, que son coyunturales. Obviamente no estamos obligados, ¿cierto? Pero ustedes deberían saber en la universidad, por ejemplo, qué es lo que está haciendo, porque ahí están trabajando. Porque sencillamente
es el hecho de que la capacidad de producción, podemos decir en este caso, ¿cierto? Llevar al campo tiene que tener un sistema de frío, que llaman, adecuado. Por otra parte, tienen que considerar que los que van a ser vacunados tienen que volver dentro de 90 días. Eso implica de que esa gente tiene que volver de donde esté. Y en el área rural hay mucha movilidad, ¿no? Es decir, la gente se mueve de un lado a otro lado, viaja, dependiendo de las épocas en las que se encuentran, ¿cierto? ¿Volverá a recibir la segunda dosis? No, licenciado. ¿Cierto? Hay problemas. Entonces, por eso es de que están buscando cuando la gente urbana, ¿por qué están priorizando a la gente o al área rural con la única dosis? ¿Cierto? Técnicamente estamos hablando, en este caso, no estamos hablando políticamente, ¿cierto? Técnicamente, los expertos en el tema en sí van al área rural con una dosis ya. En cambio, en la ciudad, especialmente los que trabajan en instituciones, no tienen la posibilidad de estar moviéndose mucho, ¿cierto? Como ocurre, por ejemplo, conmigo o con ustedes. Ustedes sí o sí tienen que estar en Potosí. Yo tengo que estar sí o sí en Potosí. Entonces, traslademos eso a todas las personas, a todos los estudiantes, a Tomás Frías, a todos los a prefectura, CEPSA, a quienes tienen sus puestos en la feria popular, etc. Y esos temas se tienen que considerar. Y ahí hablamos de la planificación a corto plazo. Nuestra información tiene carácter de mayor certeza. Pero en la planificación a mediano plazo también consideramos las necesidades comerciales, hablamos del tipo de producción, hablamos de producción, pero no con la misma certeza. No sabemos qué va a ocurrir de aquí a 2 años. Que hay necesidad de ver los indicadores de recomendaciones de bioseguridad, sí. Pero es una rigurosidad. Ya hay comentarios en el que están ya elaborando el medicamento, porque en este momento el gran problema es que no hay medicamento para esta enfermedad. Entonces, lo mejor que tenemos es la prevención, la vacuna. Si hay el medicamento, entonces la situación va a ser diferente. ¿Cuándo saldrá? ¿Cierto? Imagínense estar en una empresa de farmacéutica o una empresa en el área de la salud. Debe ser realmente un gran problema, tienen que entre los cuales estamos señalando nosotros, por ejemplo, para comprar respiradores. ¿Qué tipo de respiradores? ¿Los niños serán susceptibles de vacunación? No, ¿cómo vamos a volver al colegio en este momento? Incertidumbre. Entonces, todo eso tienen que ustedes considerarlo, lo que estamos hablando, en el mediano plazo. Entonces, en ese contexto decimos que las instalaciones deben permanecer fijas. En el corto plazo, peor, ¿cierto? No puede estar cambiando. ¿Sabes que mañana voy a vacunar en la calle Bolívar, esquina Pizarro? Y al día siguiente, ¿saben qué? Estoy vacunando ahora en la calle Bolívar, esquina
que el río Almagro. Pero a mediano plazo sí. Puede resultar. Se recomienda que debe mantenerse ahí. Y por eso es que ustedes han escuchado, se han dicho, las personas que han sido vacunados en el Coliseo 10 de noviembre deben también recurrir ahí con su carnet, etcétera, todos los requisitos. Debemos considerar también, sí, en la planificación a largo plazo ocurre lo mismo. Debemos considerar todos estos elementos, pero con la característica que los elementos y las instalaciones pueden cambiar. Pueden cambiar, no estamos diciendo que tienen que cambiar. Se supone para mejorar la atención. Por ejemplo, si la casera decide cambiar infraestructura, si hay las condiciones necesarias, posiblemente se cambie, ¿cierto? Y vamos a tener que ir a otro lugar. Ya no ustedes, seguramente. Pero los que van a entrar o están entrando recién este año, posiblemente vean ese cambio. Entonces ya no van a estar en el centro de la ciudad, van a estar en otro lado. Pero siempre considerando las necesidades comerciales, capacidad de producción, tipo de producción, con el tema, en este caso, de innovación, es decir, de mejorar las condiciones actuales en las que estamos trabajando, ¿cierto? Un edificio seguramente con ascensores, un edificio donde tenga dispuesto para la dirección, para la portería, hablando de los extremos, ¿cierto? Las clases, los ambientes. Lo ideal sería con sistema de calefacción. Pero sí se tiene que considerar también tipo de producción, necesidades comerciales y capacidad de producción. Y entonces el mediano plazo y el largo plazo fundamentalmente les recalco a innovaciones, a mejorar el sistema de producción. Nuevos sistemas de distribución de planta. Pero considerando siempre tipo de producción, necesidades comerciales y capacidad de producción. A eso otros problemas le llaman a hacer un proyecto. Y para eso pronosticamos, o sea, vamos a hablar de lo que es cuánto es en periodos futuros. Y vamos a hablar un tema específico, lo que es eso en cuanto a la planificación. ¿Algún comentario? Tienen la palabra. ¿Está claro? Bien. Decimos entonces para terminar, en la planificación a mediano y largo plazo se debe considerar el análisis de los elementos que intervienen en la planificación a corto plazo, con la diferencia que dicho análisis no es muy riguroso, en virtud de que los resultados de la información analizada, cuanto mayor es el tiempo, mayor es la incertidumbre. En el corto plazo sabemos lo que va a ocurrir. En el mediano plazo y en el largo plazo la información,
los resultados de la información tienen mayor incertidumbre. No estamos diciendo con esto que no debemos considerar. Sí vamos a considerar. Entramos a lo que es la programación. El horizonte temporal es muy próximo, es decir, plazos inmediatos se consideran hasta 6 meses. Consiste en distribuir la producción de modo que la utilización de los medios de fabricación sea óptima. Sus previsiones están sujetas a revisiones y modificaciones frecuentes en función de las incidencias de fabricación y los programas de comercialización. Seguimos relacionados, como hemos dicho, con el tema de comercialización. Producimos para vender o para llegar al mercado. Por muchos estudiosos se considera la programación como la planificación suplementaria, donde se deben considerar los detalles de la planificación general, es decir, aquellos aspectos no contemplados. La información que se debe considerar está relacionada con volumen de producción, relación de fases de trabajo, o sea, la hoja de operación y la hoja de ruta, elementos de producto disponibles, maquinaria, herramientas, etc. Tiempos de producción, datos estadísticos de la actividad y cifras de abstención y ausentismo. Son los más importantes que podemos mencionar. Cuando nos referimos a esta una planificación suplementaria, ¿cierto?, donde se deben considerar los detalles. Lamentablemente lo que hacemos es simplemente en la práctica considerar la planificación, pero no nos ocupamos de los detalles que conlleva realizar esa actividad. Y ahí viene el tema de que muchas veces fallamos. Un ejemplo muy sencillo. Seguimos hablando de la pandemia. Vamos a vacunar en el Coliseo 10 de noviembre. Llegado el momento, no hay vacuna, no hay silla, no hay algodón. Eso es parte de la programación. ¿Quién debería llevar la silla? Hay que programar, ¿cierto? Tal persona se va a ocupar de llevar la silla o el mobiliario en términos generales. Si no decimos eso, ocurre obviamente el problema de que no se ha considerado para llevar adelante la actividad en lo que estamos viniendo a llamar la programación. En la empresa hablamos volumen de producción. ¿Cuánto vamos a decir? ¿Cuántas vacunas van a ser utilizadas en el día? Volumen de producción. 100, 200, 300. Y es un error garrafal decir hasta que se acabe. ¿Cierto? No es hasta que se acabe, cierto. Pero eso está relacionado con el horario. Programamos entonces, vamos a vacunar de 8 a 3 de la tarde. Y si se acaba antes, entonces hacen también el estudio de tiempos y movimientos. ¿En qué tiempo vacuna? Registra. ¿Quién va a dar la certificación? Son detalles de la planificación. Y ahí hablamos volumen de producción, relaciones de fases de trabajo. Y ahí hablamos lo que hemos aprendido en producción, uno que es la hoja de operaciones y la hoja de ruta. Podemos diagramarlo, simplemente ponerlo en términos literales, también es cierto. Elementos de producción disponibles, maquinarias, herramientas, en términos generales. Lo que les decía, hasta el bolígrafo.
en este caso de la vacunación. ¿Quién va a votar? ¿Cuánto van a votar? ¿A quién les van a dar? No es vano, entonces, cuando estamos en elecciones, ustedes van a elecciones, ¿cierto? Que se va a atender hasta las 4, pero si hay fila, se va a atender hasta el último. Pero no es pues en forma indefinida, ¿cierto? Considerando que en cada mesa electoral deberían haber 200 personas que van a votar. Si en una mesa electoral hay solamente 10, entonces a las 8 o 9 de la mañana ya sabemos los resultados, porque inmediatamente esos son los detalles de la planificación. Nosotros le llamamos programación. Tiempos de producción. O sea, hablamos de inicio y terminación. En el tema de dar las instrucciones. ¿Quién va a dar instrucción? ¿Quién va a recibir las instrucciones? Temas de programación. Y que lamentablemente muchas veces la planificación hace que no se cumpla por estos temas que no se han considerado. Y eso está obviamente dentro de lo que significa la parte de la planificación. Por eso es que planificar no es nada sencillo. No es nada sencillo. Porque después lo único que decimos, me había olvidado, no he hecho, no había considerado. Y si entramos en ese tema, obviamente no estamos planificando. Y eso nos ocurre en todo. Que hay que considerar algunos cambios, sí. Por ejemplo, ayer. Ustedes han debido planificar pasar clases de 11 menos cuarto a 12 y cuarto. Les he mandado un comunicado indicando que no vamos a hacer clase y tenía una emergencia. Ya han tenido que tomar decisión de realizar otra actividad en ese tiempo. Y mucha gente con toda seguridad de que ha tenido que, disculpen la expresión, pero renegar. Con toda seguridad. Debería avisarnos ayer, podía haber hecho esto, podía haber hecho esto otro. Como decía su compañero, una emergencia. Datos estadísticos. Lo más fidedignos posibles. Y en producción, obviamente, hay. En otros sectores, como estamos hablando del COVID, por ejemplo, los datos estadísticos que nos muestran todos los días, según muchos especialistas en el campo, no es el real. Porque hay muchos que no están registrados. En Brasil decían, los datos que nos dan hay que multiplicarlo por 3. Si nos dicen que ha habido 10 muertos, hay que multiplicarlo por 3, 30 muertos. Y se consideran otros factores. Por ejemplo, anoche hacía un análisis este periodista Valverde sobre las estadísticas, precisamente. Y él decía que los números que nos presenta el ministerio no es real. Porque si bien es cierto que una persona no ha muerto como el COVID, pero ha muerto como consecuencia del COVID. ¿Cómo lo consideramos? ¿Muerte natural? Las secuelas que está dejando el COVID realmente son muy, muy preocupantes.
preocupantes para el área de la salud. Ha afectado a otros órganos, hígado, riñones, pulmones, y mucha gente no se ha podido recuperar y no está recuperándose. Si hacen un seguimiento a esos datos, ustedes van a poder considerar precisamente. ¿Y qué estamos hablando en ese contexto? Estamos hablando de producción, estamos hablando de planificación y programación. Entramos en el tema de control. Decimos en la ciencia de la administración, se habla de control para referirse a una de las principales funciones administrativas, junto con la planificación, la organización y la dirección, la cual tiene como cometido asegurarse de que las acciones de la organización se realicen de acuerdo a lo planificado, o evaluar la eficiencia de los resultados obtenidos. Y muchos autores hablan que la planificación y el control son actividades paralelas. Planificamos, controlamos, va realizándose en ese contexto. Las dinámicas administrativas de control usualmente implican la obtención de información respecto al proceso empresarial y a los resultados, y la aplicación de las correcciones que sean pertinentes para enmendar los errores y maximizar la eficiencia. Controlamos para que los resultados se obtengan en la forma en cómo hemos planificado. Y si encontramos errores, entonces tomamos las acciones correctivas necesarias. Y aquí hay un tema importante. Que cuando hablamos de control tenemos que determinar los factores que están concurriendo para que haya posibles desviaciones. Lo otro es simplemente inspeccionar. Les pongo siempre el ejemplo, esto para que también mucha gente pueda considerar este tema. Cuando nos inscribimos a la universidad en una materia y reprobamos, llegamos a la finalización del semestre y decimos es reprobado. ¿Qué hemos hecho en esas circunstancias? Simplemente lo que hemos hecho es inspeccionar. He reprobado. Y punto. No han controlado. Para que haya control, tienen que ustedes analizar los factores que han concurrido para que hayan reprobado. Factores económicos, sociales. ¿Qué factores han concurrido? No he pasado clases, no he hecho mis tareas. He tenido problemas de salud. Si no son problemas muy grandes de salud, por ejemplo, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que tengo que reflexionar y tomar la acción correctiva necesaria, ¿cierto? Bueno, ya he reprobado ahora, la próxima ya no voy a reprobar. Pero para eso tengo que hacer mi tarea, tengo que asistir a clases, tengo que cumplir con esto, tengo que estudiar, dedicarle más tiempo, etcétera, etcétera. Pero si no hacen eso, no están controlando. Lo único que están haciendo es inspeccionar. Este bolígrafo no cumple su función, no pinta. Ya, pues está. Y listo, ¿cierto? Pero tengo que preguntarme por qué no pinta. Y entonces ahí voy a entrar a determinar los factores que están concurriendo. Es que he dejado de utilizar mucho tiempo. Se ha secado la tinta. ¿A qué va a ocurrir? Voy a comprar otro bolígrafo en el cual le pueda dar el uso correspondiente. ¿Para qué voy a comprar 3 o 4 bolígrafos si no tengo mucha actividad?
A eso se refiere cuando hablamos del control. Fases del proceso de control. Primera fase, establecer estándares. En esta fase inicial se afinan y definen los parámetros de medición o evaluación, sin los cuales sería imposible saber qué tan bien o mal sale el producto. Esto implica 4 tipos de estándares. Estándares de cantidad, volumen de producción, nivel de inventarios, número de horas trabajadas. Estándares de calidad, control de la calidad del producto, especificación del producto, control de calidad de la materia prima. Estándares de tiempo, tiempo de estándares de producción, tiempo medio de almacenamiento, estándares de rendimiento. Costos, costos de producción, costo de almacenamiento, costo estándar. En la empresa esto se hace con documentación, con estudios, con todo. ¿Que todos realizan esto? Sí. Por eso es que tienen un precio en última instancia. Esa señora que vende tucumanas en la calle sabe lo que va a producir, sabe qué tiempo le lleva a realizar una tucumana y sabe cuál es el costo. Entonces ella tiene los costos estandarizados. Que ha de haber variaciones, ha de haber variaciones, dependiendo de la época, para comprar zanahoria o cebollas. Si no conociera los elementos, no va a poder controlar. Fase 2. Evaluación del desempeño. La medición propiamente dicha de los procesos organizacionales, específicamente del proceso de producción, en nuestro caso. Comparación del desempeño. Se cotejan los márgenes esperados del desempeño con aquellos obtenidos. Se los compara con los estándares iniciales para determinar el margen de éxito o error. La acción correctiva. Se elabora un informe que registre todo lo anterior y se arrojan las acciones necesarias para mejorar o perfeccionar el proceso, como determinar a qué altura de la estructura empresarial están los problemas y cuáles son sus posibles soluciones. Puede que la dirección ejecutiva de la empresa nos exija sin darnos las herramientas correspondientes. Entonces el problema no está en el departamento de producción, está en la dirección ejecutiva. O en qué nivel de la organización realmente hay problemas. Uno de los grandes problemas que siempre se está sopesando es con el personal. Y ustedes con la pandemia van a escuchar. Necesitamos más enfermeras, necesitamos más médicos. Según ley, ningún médico puede trabajar en 2 instituciones públicas o más de un tiempo completo. Por ejemplo, si alguien trabaja en la Caja Nacional de Salud, a tiempo completo no puede trabajar en otra institución, llámese Bracamonte, Seguro Universitario, Caja de Caminos, Caja Bancaria, etc. No puede. Pero como hay falencia de escasez de profesionales especialistas, les permiten trabajar ahora. Han dado solución a la escasez de profesionales especialistas en campo. Estamos hablando de neumólogos, estamos hablando de
médicos internistas, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, hay que dar solución. Hay que tomar la acción correctiva necesaria. Y en este caso estamos hablando de la coyuntura que se presenta. Podemos hablar tipos de control, control previo o pre-control, el control directivo de dirección, ¿cierto? El control previo, al ser previos a la acción, aseguran que éste responda a los recursos humanos, materiales, financieros, planificados. Esto pasa por identificar los gastos financieros presupuestados, anticipar las actividades por realizar y prever lo que costará llevar a cabo una acción correspondiente. Y hacemos esto normalmente. Tenemos el personal correcto, general, especialista, semiespecialista. Control directivo, se los conoce como controles de avance o controles cibernéticos y supervisan el recorrido de los procesos organizacionales antes de que acaben, para tener tiempo de tomar medidas o forzar un cambio de ruta. Estos controles solo dan resultados si se pone una retroalimentación adecuada. Y para esto hemos dicho de que tenemos que tener un buen sistema de información. El ejecutivo debe tener un buen sistema de información. Que la producción está de acuerdo a lo que hemos planificado, que los recursos humanos están trabajando de acuerdo a lo que se ha previsto, que los materiales llegan en el momento oportuno. Y aquí viene lo que otros llaman gestión de los ejecutivos. Porque si hacen una gestión de escritorio no sirve. Y ustedes conocen todos esos temas. Control al corriente. Este control se lleva a cabo a lo largo del proceso empresarial, es decir, a la par de que están transcurriendo de la mano de los activos o del propio personal operativo. Control posterior se lleva a cabo una vez finalizada la acción productiva y se dan de manera retrospectiva, evaluando todo el recorrido y extrayendo las conclusiones pertinentes de lo que ha estado viendo, lo que ha estado hablando. El proceso de control no es simplemente a la finalización, sino desde el inicio de la actividad como tal. Y vamos controlando permanentemente. Por eso es que se dice que es una actividad paralela a la planificación. Y lo que reaccionamos es a veces en términos muy fuera de lugar. Pero les he dicho que hagan de esta forma. Sí, pero solamente has dicho, no has controlado, no has supervisado que estés realizando como tú has dicho. Son ejemplos comunes que les estoy poniendo, que en este caso ustedes dominan mucho más. ¿Cierto? Han hablado en Administración 2, planificación, organización, dirección y control. Simplemente estamos reforzando. Todo esto ya lo sabemos. Entonces hablamos de lo que es el circuito del proceso de control. Planificación, los estándares, materias primas, insumos. Esto va a los proveedores y a la fábrica en la empresa. Si esto estamos hablando, ya estamos relacionando con el proceso de producción. A los proveedores, en el sentido de que hemos dicho, necesito materia prima de esta característica.
a la fábrica, esta es la materia prima que estamos entregando. Y consecuentemente va a salir un producto, la producción. Se va a realizar la producción. Y vamos a tener la comparación de lo ideal versus lo real. Vamos a identificar de factores no deseados, o sea, factores que han concurrido para que se presenten posibles desviaciones y recién podemos tomar la acción correctiva. En el campo educativo, si sé que he tenido problemas por no asistir a clases, ¿cierto? Más he estado con mi pareja, etcétera, y me he aplazado, ¿qué punto? Pero si sé que ha sido por ese factor, voy a tomar la acción correctiva necesaria. No será que me voy a pelear con mi pareja, ¿cierto? Me organizaré de mejor manera, de tal forma que no perjudique. Y otra vez, esto está basado en lo que hablamos, en un enfoque sistémico. Entrada, procesos, salida, retroalimentación. Con la característica de que cuando hablamos de control, tenemos que determinar, y no me voy a cansar de decir en cualquiera sea el momento que tenga oportunidad de hacerlo, lo voy a hacer, que tenemos que determinar los factores que han concurrido para que se presenten posibles desviaciones. Cuando pueda determinar esos factores que han concurrido para que se presenten posibles desviaciones, voy a poder tomar la acción correctiva necesaria. De lo contrario, se me va a dificultar tomar la acción correctiva necesaria. Y para esto hay una técnica que un autor señala, los 5 porqués. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ejemplo clásico que se maneja. No hay luz. ¿Por qué no hay luz? Está mal el interruptor. ¿Por qué está mal el interruptor? Y seguir preguntándonos. Es que ya tendrá su vida útil. ¿Por qué no lo han cambiado? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a almacenes, a técnica y decir, oye, cambien ese interruptor, se cambia y se tiene luz elemental. O posiblemente simplemente se ha cambiado el foco. Se ha quemado el foco, ¿verdad? Pero ¿por qué no lo han cambiado? No hay almacenes. ¿Por qué no han comprado? ¿Cierto? Y entonces vamos a llegar realmente donde se ha originado el problema. Y vamos a poder solucionar. Hay otras formas, obviamente, también de realizar. Pero para eso nosotros ya tenemos el conocimiento correspondiente a lo que es planificación, programación y control en este caso. Insistiendo en que para tomar la acción correctiva tenemos que determinar los factores que han concurrido para que se presenten posibles desviaciones. No estamos diciendo que van a haber necesariamente desviaciones. Si la producción ha sido buena, ¿para qué va a ser el control? Para mejorar. Mínimo para mantener el sistema. Y ahí viene el problema de innovación en el corto, mediano y largo plazo. ¿Está claro, caballeros? ¿Alguna duda, algún comentario que puedan hacer hasta esta parte? Tienen la palabra. Bien, si no hay, entonces, este es nuestro primer tema, ya está colgado en el Classroom.
Entonces, para que vayan registrándose, ese cálculo va a ser de la forma en cómo está, por ejemplo, de la señorita Cádiz Vargas Adriana. O Chuxea, Correa, Jocelyn, debe ser Eusebio, ¿cierto? O Ricardo Castro Loaiza, por entonces está mal. Tendrá que ser Castro Loaiza Ricardo. Si no lo hacen de esa manera, no ha de ser susceptible de calificación su examen. ¿Por qué? Porque no hay ningún apellido con toda seguridad de Ricardo. Entonces, en el Classroom, es Ricardo. Tiene que ser Castro Loaiza Ricardo. Para acá está bien. Esos son los cambios que deben considerar para registrarse en el Classroom. Otra recomendación para la próxima clase es que tienen que tener su máquina de calcular. No les estoy diciendo que sea una máquina de calcular de última generación. Que tenga las funciones básicas, obviamente, de una máquina científica. Porque vamos a utilizar funciones para realizar las proyecciones correspondientes. Vamos a hablar de 3 funciones. La función lineal, la función potencial, la función exponencial. Entonces, la próxima clase ya entramos con la parte cuantitativa. ¿Está claro? Sí, Licen. Muy bien. Que les vaya bien, entonces. Nos vemos el día de mañana a las 2 de la tarde. Hasta luego. Hasta luego, licenciado.